Y bien, hoy hubo una reunión entre la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y un grupo grande de transportistas que habrían manifestado su deseo de apoyar la reforma. Y la licitación, en fin, las bases, entiendo, salen ahora mismo. Estamos con Gustavo Guerra García precisamente para hablar de estos temas y para que nos explique en qué va a consistir con cierto detalle la reforma del transporte público. Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo, a ver si nos informas acerca de esta reunión en la mañana? Bueno, en la mañana se reunió se juntaron, ¿no? La alcaldesa de Lima se juntó con 355 gerentes de empresas, de los 425 empresas, o sea, la gran mayoría. Ahí ellos representarían más o menos a 20.000 unidades, más o menos, que son los que, bueno, están trabajando, pues, y quieren hacerse cargo de los corredores complementarios, quieren participar en el proceso de reforma, ¿no? Entonces fue una reunión abierta, hablaron primero los dirigentes en una reunión cerrada, que plantearon sus puntos de vista sobre el proceso, todos, bueno, respaldando el proceso y la transparencia con que se ha discutido, ¿no? Todos los temas. Y luego, claro, hubo una conferencia de prensa enorme en la entrada del municipio, porque no hay otro lugar donde poner a casi 400 personas, y en donde ellos, bueno, manifiestan lo mismo, y Susana también hace una declaración sobre que la reforma va, y que hoy día, ella dijo, es el día de, porque hoy día en internet, probablemente unos minutos después de que termine tu programa, o en fin, antes de las 12 de la noche, de todas maneras, el comité especial va a publicar las bases del proceso de licitación de los 5 corredores complementarios, lo cual hace que ya se inicie, ¿no?, irreversiblemente el proceso legal de la asignación de rutas de este espacio tan importante, ¿no? Ahora, estas bases, para terminar de entender qué fue lo que pasó en esa famosa reunión que fue materia del video, estas bases han sido el resultado de lo que se dijo ahí. Tenemos que ponernos de acuerdo, no se preocupen que ustedes van a ganar porque vamos a diseñar las bases de acuerdo a lo que ustedes quieren, o algo parecido. ¿Qué explicación hasta ahora? Hasta ahora hay una, digamos, cierta... la gente no sale de su asombro de un acuerdo, digamos, de esa naturaleza. Ya, pero... ¿De qué se trató finalmente? Yo creo que ya hasta el comercio, que es el que más duro nos ha criticado, reconoce que ahí no hubo ningún acuerdo. Y como hemos explicado en algunos otros lugares, lo que nosotros hemos tenido que hacer es una gran explicación para explicar las condiciones de la operación. En realidad, en ningún momento se han discutido las bases. Primero porque no se puede, y segundo porque no estaban redactadas, ¿no? Lo que se han discutido son las condiciones generales de operación de la reforma, porque el cambio en la reforma del transporte es un cambio muy grande y muy distinto a lo que hoy día ocurre. Entonces, sí se han discutido que, por ejemplo, los consorcios tenían que tener un mínimo de 600 o 1000 unidades. Esa es una cosa que se discutió, porque claro, nosotros partimos con una postura. No, es otra cosa, pero ¿en qué cosa, digamos, qué era lo que de alguna manera se les iba a... que se iba a acordar con ellos para que ganaran ellos y perdieran otros? ¿Quiénes eran los otros que no iban a ganar? Los extranjeros, aparentemente. A ver, pues eso es lo que está en sí, de acuerdo, pero lo que pasa es que ahí se ve un pedacito, pues, ¿no? Aquí el tema es así. Nosotros durante un año, el señor Julio Raurrau, que es quien nos invita a esa reunión, nos filma y después nos acusa, ¿no es cierto? Porque la reunión es una reunión organizada por él. O sea, en la que yo hablo es una reunión organizada por CONET. CONET es la organización de Julio Raurrau. Ah, ya. O sea, era CONET. Entonces ustedes le estaban ofreciendo a CONET entonces un acuerdo especial. No, yo no le he ofrecido nada. Contra los demás, o señor Tapia. Pero te explico, ¿ya? Por eso, la organización del señor Raurrau, cuando todavía no estaba en guerra contra la reforma del transporte, pero ya decía que había que tener cuidado, y ya había iniciado una campaña de decir que existía el riesgo, y decía que como Juan Tapia había trabajado para el BID, y el BID había asesorado a Castañeda para que convencer a Castañeda de que priorice, digamos, el metropolitano, entonces él sustentaba que como nosotros, no, el municipio en general había designado a Juan Tapia como presidente por transporte, entonces teníamos un plan oculto para hacer una licitación de los corredores complementarios igual como se hizo con el metropolitano. Y en esa licitación sí hay
una opción preferencial por favorecer a los capitales extranjeros o a las empresas extranjeras. ¿Por qué? Porque se exige un requerimiento técnico, que es el socio técnico extranjero, y ese requerimiento sociotécnico extranjero es el que genera que en la negociación del armado de los consorcios, como no se podía competir sin el socio técnico extranjero, entonces obviamente los capitales extranjeros o las empresas extranjeras, españolas, argentinas o colombianas que están hoy día en los consorcios con una posición dominante, tuvieran una posición de fuerza en la negociación. ¿Okay? Es decir, era legal y legítimo. Entonces, lo que ustedes estaban diciendo era que no íbamos a hacer eso. ¿Okay? Nos vamos a poner de acuerdo en no hacer eso. Ustedes van a poder ganarle aquí en pero déjame explicarte un poquito más, ¿ya? Déjame explicarte un poquito más porque esto es bien importante y a veces así no tengo una forma corta de explicártelo, ¿ya? O sea, Carlín es un maestro y él lo ha explicado de una manera, pero yo no soy él y tengo que explicártelo un poco más lento, ¿ya? Entonces, incluso yo quiero decir, reconociendo cosas positivas de la administración anterior, que podía tener sentido o era discutible, o sea, no es un tema que no debió hacerse así, ¿ok? El metropolitano, porque es verdad que el corredor del metropolitano es segregado y es diferente, ¿ok? A los corredores mixtos que nosotros vamos a hacer, que van a compartir la vía con otro tipo de vehículos, ¿ok? Claro. Por lo tanto, puede ser entendible, ¿ok? Que el equipo técnico del señor Locio haya establecido esa obligación, ¿ok? Pero la consecuencia de esa obligación fue que los capitales peruanos entraron en una posición completamente subordinada. No es que los hayan excluido, ¿ok? Pero ellos se sienten excluidos porque entraron en una posición completamente subordinada al proceso, ¿ok? Porque obviamente si no tenías el socio técnico extranjero, simplemente no podías competir. Entonces, en nuestro caso, lo que nosotros estamos explicando, porque hemos sido fustigados durante un año, de que en realidad tenemos un plan oculto para hacer lo mismo, porque claro, Raudao se ponía la reforma en realidad porque lo que no quiere es modernizarse, ¿ok? No quiere poner a sus trabajadores en planilla, no quiere poner a sus propietarios como accionistas y no quiere ir a una estructura de consorcios y no quiere que haya junta operadores, porque nosotros sí tomamos buena parte de lo aprendido en el metropolitano, ¿ok? Del modelo de ejecución del metropolitano, pero para implementarlo con una menor dotación de infraestructura para poder hacerlo más amplio y que bueno, la infraestructura llegue después, ¿ok? Llegue después también dependiendo de si van a haber trenes o no en algún momento, porque también ahí tenemos esa otra variable ahora que no se tenía antes. Entonces, claro, lo que nosotros estábamos argumentando es, ok, no vamos a hacer ese camino, nosotros no vamos a hacer una opción preferente por los capitales extranjeros, sino una opción preferente por los capitales peruanos. ¿Y eso cómo se refleja? En que en el proceso, en las condiciones de operación, lo más importante iba a ser la experiencia en operar rutas peruanas, porque las rutas peruanas son las que se operan en carril mixto, que es como vamos a operar nosotros. Entonces nosotros con el mismo razonamiento de que, ok, en corredor segregado, Castañeda pidió experiencia en corredor segregado. Como no había corredores segregados en Perú, tenía que ser extranjera. Lo que nosotros pedíamos era experiencia en corredores mixtos. Era vis a vis los extranjeros, no a otros transportistas locales. Sí hay una diferencia importante, ¿ok? Sí hay una diferencia importante. En el esquema Castañeda, sin los extranjeros no podías participar. En el esquema nuestro, sin los locales no puedes participar. Pero en ambos casos podían participar ambos. Pero con nuestras reglas, ellos están con una garantía de inclusión. Es decir, tienen una garantía de que no van a ser excluidos. Pero nosotros no discriminamos, además no podríamos, Jaime, porque el marco legal y constitucional tal. Ahora, si cometimos un error en el fraseo, en el lenguaje, porque obviamente, también te lo quiero decir, ¿no? Nosotros hemos sido filmados y editados en innumerables reuniones, ¿no es cierto? O sea, nosotros hemos tenido que ganar a los transportistas a la causa de una reforma que para ellos es extremadamente exigente, y eso quisiera que la prensa lo entienda. Es una reforma muy exigente, les exigimos un montón de cosas. Y por lo tanto les teníamos que dar ciertas garantías de que no iban a ser excluidos y que iban a tener la chance de ser incluidos. Y por eso hemos hecho un gran despliegue. Ahora, claro, de esas miles de reuniones en que hemos sido grabados con celulares y todo, y que no está mal que nos graben, que puedas encontrar una frase en el cual ante un fustigamiento de que nos digan que vamos a hacer lo mismo que Castañeda y entregar una posición dominante a extranjeros, podemos haber equivocado una respuesta. Y si he tenido un error de lenguaje, bueno, le podemos pedir disculpas a la ciudad porque no es eso lo que quisimos decir. Nosotros no quisimos decir que excluíamos a los extranjeros. Lo que sí quisimos decir es que damos las garantías de inclusión para los nacionales y que si el extranjero entraba, tiene que ir con un nacional que tenga experiencia en operar en las rutas de Lima, ¿no es cierto? Y si no hemos expresado eso de la forma más apropiada y hemos generado una confusión sobre la reforma que pierde apoyo, yo me rectifico, pero este es el mensaje principal, ¿no? Y no quisiera que ya nos quedemos en eso, porque el tema de fondo es ver cómo marcha la reforma. De acuerdo. Pues vamos a ir hay pausa, ¿no es cierto? Vamos a ir a una pausa y regresamos ya con el contenido mismo de la reforma.
En mi oficina, el día es intenso. Por ello tenemos un compañero que nos apoya de principio a fin. Digitalizamos documentos, copiamos y escaneamos en los formatos adecuados e imprimimos desde cualquier dispositivo de memoria. Con Brother, óptimos resultados siempre. En impresoras y multifuncionales, Brother, estamos a tu lado. Amor, hoy estamos solitos, así que vine a mi farma por mi pastillita. Hoy no es lunes, mi amor. Los descuentos en mi farma son los lunes. Ponte linda, bombón. En mi farma, a los jóvenes mayores de 50 años, nos toca hasta 10% de descuento en medicamentos, todos los días. Con mi farma, me toca todos los días. Te esperamos. Miles de descuentos, 100% sonrisas, cero culpa. Días felices, precios que dibujan sonrisas. Solo con tarjeta o LED AOCEMA Blu-ray Philips a 949 soles. Solo en Oeshle. Señor Ekeko, sus ojotas nuevas. Sí, papá, eso es lo que haría si me gano el millón. ¿Y tú? ¿Qué harías si te ganas el millón de soles? Ahorra en la cuenta Premio BCP y gánate 1 millón de soles. ¿Y si no me lo gano? También hay premios de 20.000 soles todos los meses. Banco de Crédito BCP. Seguimos conversando entonces con Gustavo Guerra García. A ver, él tiene un PowerPoint sobre este tema que podemos ir revisando rápidamente. Hemos seleccionado algunas de las imágenes, a ver si podemos empezar a ver, quizás con el diagnóstico. ¿Cómo es esto? Sí, esto es parte del diagnóstico. Exacto, este es uno de los problemas graves. Bueno, esa lámina está mucho mejor que la que yo tenía, está más bonita. El tema de fondo es... La mitad del problema en Lima es que hay un modelo comisionista afiliador que separa, ¿no? Separa el titular de ruta de los propietarios, y por eso el propietario hace un pago de 70 soles por día, que es lo que recibe el afiliador, ¿no es cierto? En realidad, ¿quién es el afiliador? Claro, el afiliador es el titular de la ruta, el que tiene derecho de circular. Y el propietario es la unidad, es el dueño de la unidad del vehículo, que le hace un pago, digamos, no en todos los casos, pero en la mayor parte de los casos, que le hace un pago al titular de la ruta. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que se genera a partir de esa fragmentación del negocio como 3 distorsiones. La primera es que el negocio se fragmenta en sí. La empresa no funciona como tal en la mayor parte de los casos. Segundo, el propietario a su vez le entrega el carro a un chofer, que a su vez le paga un diario, ¿no es cierto? Del cual él saca el pago para pagarle el diario al titular de ruta. Entonces, termina viendo un chofer que no tiene ninguna relación con la empresa. Por eso el 90% de los trabajadores no están en planilla. Y si el trabajador no está en planilla, no hay control centralizado. Y ese chofer tiene que entregar una parte al dueño. Claro, el chofer... Entonces el chofer, para conseguir su parte... Estamos en la guerra del centavo. En la guerra del centavo, es decir, se mete, le roba a los pasajeros o los demás, tiene que trabajar 12 horas, tiene que trabajar un montón. Ojalá fueran 12, ¿no? Trabajan 15 con hemorragia cerebral. O sea, el sistema es terrible porque está fragmentado el negocio. Entonces, claro, es la mitad del problema, ¿no? Ya, siguiente, por favor. Y la otra mitad del problema, están muy bien seleccionadas las láminas, es la superposición de rutas, ¿no? Normalmente las rutas eficientes tienen unos 25 kilómetros y en el Lima tenemos 70.24 kilómetros de ida y vuelta. Y nosotros podríamos trasladar... 70 kilómetros es una ruta. Larguísimas, ¿ok? En promedio. Claro, pero ¿por qué son larguísimas? Porque como el titular de ruta, su negocio era tener más flota afiliada y no dar calidad de servicio, el incentivo siempre lo tuvieron por presionar a la autoridad para, con mecanismos sanos y a veces corruptos, presionar para que le den más ruta, más extensión de ruta, para tener más flota. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos ganaban una plata por cada unidad afiliada. Entonces, si te daban más kilómetros, más unidades afiliadas. Si te daban más kilómetros. Entonces, ¿qué terminamos teniendo? Un incentivo permanente para que los afiliadores
tengan rutas unas encima de otras, lo cual además sería injusto para los que ya estaban antes, ¿no? Porque hay gente que tenía 4 rutas en Panamericana y de pronto apareció una quinta y una sexta, una séptima y terminamos con 45, con más de 60 en Javier Prado. ¿Okay? Entonces la superposición de rutas, ¿qué genera? Que si tú sumas todas las rutas en una matriz, te van a dar 38.000 kilómetros. ¿Okay? 38.000 kilómetros de rutas. Si sumas todas las rutas, porque están superpuestas. Esa es la circunferencia de la Tierra. ¿De acuerdo? La circunferencia de la Tierra no es 40.000 kilómetros. No sé si tanto, pero el tema es... 40, no, es decir, toda... No, millones de kilómetros. ¿Millones? Sí, escucha, sí, claro, lógico, sí, pues estoy mal de la... Sí, no es tan grave la superposición. Decía yo. Ya. Claro, entonces mira, en Lima, en el diseño de rutas nuevo, y esto es importante que la gente lo entienda, ¿ok? Nosotros vamos a reconfigurar las rutas para que sumadas totalicen 8.000 kilómetros, que son los kilómetros donde hoy día transita el transporte público. Cuando yo te digo que suman... Pero, me he quedado con la circunferencia de la Tierra, no pueden ser 40 millones de kilómetros. Bueno, no lo porque sé. Todo el Perú tiene 2.000 kilómetros. 3.000 la costa. La costa, 2.000 y pico, 2.500, digamos. 2.000, ¿no? 3.000 más o menos. 1.500 de Lima al norte y 1.500 de Lima al sur, más o menos. Chile, podría ser 40.000 kilómetros toda la circunferencia. Bueno, pero en fin. Las vías pavimentadas de Lima son como 10.000 kilómetros, ¿ya? Las vías ¿por qué no me chequeas en internet a ver? Ya, bueno, no era sobre la Tierra la entrevista. Sí, ya sé, pero si todas las rutas de Lima suman la circunferencia de la Tierra... No, obviamente que no. Ya, 38.000 kilómetros es como la red vial de 10 ciudades, ¿ok? La red vial central, principal, arterial o metropolitana de 10 ciudades te suma 38.000 kilómetros. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos 10.000 kilómetros y en 8.000 de esos 10.000 transita el transporte público. Pero como están superpuestas... En lugar de sumar 8.000 kilómetros y las vías no estuvieran todas superpuestas, suman 38.000. Eso es lo que quiero decir. Claro, ya sé. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Que los carros recorren 38.000 kilómetros, ¿no es cierto?, en cada ida y vuelta, en lugar de recorrer 8.000, y podríamos, solo recorriendo 8.000, transportar a 13 millones de personas. Por esa razón es que las empresas pierden 4.000 millones de soles por exceso de superposición. Y eso fue causado, ¿por qué? Por los incentivos del modelo afiliador. Entonces, cuando se mezclan ambos factores, es que tú tienes la competencia salvaje por el pasajero adicional. De acuerdo. A ver, siguiente lámina, por favor. 40.000 kilómetros es la circunferencia de la Tierra, ¿ya ves? O sea que las rutas en Lima tienen el largo de la circunferencia de la Tierra. Eso es increíble. Bueno, esa es una afirmación tuya. Yo todavía no lo he verificado en Wikipedia, pero... No, me acaban de confirmar. Voy a hacer acto de fe. No, pero eso te conviene como argumento, porque fíjense la barbaridad de la ruta. Hay tantas rutas superpuestas que esto suma. Está bien, me gusta el argumento. Ok, y estos son los pasos a la reforma. En realidad se comenzó a mediados del año pasado, cuando se dio la ordenanza 1538 que dijo que ninguna combi más entra al sistema, y además se congela la flota, y cualquier carro nuevo que entre tiene que entrar por sustitución. Luego el bus patrón, que significó establecer que los vehículos tenían que ser, a partir de enero del 2013, o sea, dentro de poquito, Euro 4, que es un vehículo con tecnología 50 veces menos contaminante que el modelo mejor anterior, que era el Euro 2, y obviamente como 100 veces menos contaminante que los carros viejos que circulan por Lima. Y se inició luego el ordenamiento de las avenidas. Comenzamos con Abancay, que fue el más difícil, ¿no? Y luego comenzamos con Tupac Amaru, luego Abancay, Manco Cápac, Tacna, Garcilaso, Rayito de Sol y Hacho, y ahora vamos a hacer la siguiente, va a ser Canadá y luego Benavides, ¿no? Con eso debemos cerrar este año. Allí hemos beneficiado como a 3 millones de personas, bajando los tiempos a más o menos la mitad. ¿A más o menos la mitad? Sí, claro. Por ejemplo, en Abancay, en hora punta, eran 30 minutos ese kilómetro 300 de Abancay, que era la peor ruta del Perú. Okay. 30 minutos, ¿qué cosa? Abancay. ¿Hacer toda Abancay? Sí, de borde a borde. Ya. Hoy día, en hora punta, es 8 minutos. Hoy día, en hora punta, la Abancay es 8 minutos. Sí, eso está cuantificado. ¿Está cuantificado eso? Y tenemos los beneficios mensuales. Sí, claro, es. Por eso en las encuestas la gente eso es lo que más reconoce. Cuando dicen, ¿y qué sabe de la forma del transporte? Han ordenado la Abancay, ¿no? Luego, en el eje Abancay-Manco Cápac, son, por ejemplo, 45 minutos, ¿ok? Ya la Manco Cápac es más larga que la Abancay, pero claro, no era tan grave como la Abancay. Ahí hemos bajado ya, si sumamos las dos avenidas, que es una continuación de la otra, baja de 45 minutos a 14 minutos, ¿ok? En hora punta. En hora punta. Voy a ir por ahí, entonces, en lugar de... No, anda, por favor. Y en Tacna Garcilaso lo hemos bajado de 25 minutos a 12, porque Tacna Garcilaso es importante, pero claro, no estaba tan mal como Abancay, pues, ¿no? Entonces, en las peores rutas tenemos más ganancias de eficiencia, pero en general, ¿no? Con medidas de reordenamiento que son
control de giros para que los taxis no estén doblando a la derecha todo el tiempo, sino en algunos puntos, con medidas de que los buses no estén más de 12 segundos en el paradero y con menos paraderos, ¿no es cierto? O sea, quitar la costumbre de no parar a cada media cuadra, se logran estos efectos, ¿no? Que son ganancias netas como de 2 millones de soles por kilómetro, descontando el costo de la fiscalización, ¿no? O sea, las ganancias por ahorro de tiempo superan en 2 millones por kilómetro mensual los costos de la fiscalización. Por lo tanto, es lo más rentable. Nosotros, si tuviéramos 67 millones corrientes, bajaríamos la velocidad a la mitad, ¿no? Estamos haciendo la gestión presupuestaria. Adecuación de consorcios, ¿cómo es eso? Luego vino la etapa de adecuación, ¿no? Que comienza en diciembre, a finales, en que sale la convocatoria para que la gente presente en realidad los preconsorcios, solo que algunos llegaron hasta consorciarse, y recibieron una asistencia técnica para prepararlos para el proceso posterior de la licitación, ¿no? Y las reuniones de la mesa técnica mixta, que algunos han visto, algunos fragmentos, claro, son esa discusión con los preconsorcios, ¿no? Bueno, y luego el programa de chatarreo, que tenemos programados 4.000 unidades para marzo, quizás nos demoremos un poquito, ¿no? Abril o mayo, debemos llegar ahí. Hoy día estamos ya llegando a 1.000 unidades chatarreadas. Luego el registro de taxis, que terminó el sábado pasado, que ha sido bastante emocionante, pero a las 12 de la noche ya no había nadie más, ya todos los que querían trabajar 8 horas estaban. Y y la ordenanza 1599, que es la que regula la transición, ¿no? En realidad tenemos dos instrumentos principales, ¿no? Para pasar del sistema actual sin trabajadores en planilla, sin consorcios y sin propietarios accionistas, que son por un lado la licitación de los corredores complementarios y por el otro lado... O sea que en esta licitación que se va a convocar ahora... Los consorcios, para ganar, tienen que firmar una promesa de que entre que adjudiquen la buena pro y el cierre del contrato, ellos tienen que haber incorporado a los propietarios como accionistas y tienen que haber incorporado a sus trabajadores a planilla. O sea, esa es la... Eso es y lo si que no se firma el contrato. Claro, si no se firma un contrato y volvemos a licitar esas piezas que él gana, o pasa a gana el segundo, ¿no? Bueno, y cuando se estén en funcionamiento estos corredores, el número de rutas que habíamos mencionado, que están todas superpuestas, etcétera, bajan de 582 sobre 30, sumando, hoy día hay 582 que totalizan 38.000 kilómetros. Esas van a bajar a 247 que van a totalizar 8.000 kilómetros. Por eso es que el cambio de rutas es drástico. Por eso es que la reforma no se podía hacer sin conversar. Ellos tenían que entender que no van a trabajar como ahora, ¿no es cierto? Van a trabajar de una forma distinta, porque además el modelo es tronco alimentador, es decir, se basa en un determinado número de troncales, ¿ok? Y tiene rutas alimentadoras más cortas, lo cual significa, y es un trabajo que vamos a tener que hacer para explicarle a la población, que va a haber un mayor número de transbordos, ¿ok? Hoy día hay como 25% de transbordos, y en el nuevo modelo vamos a subir a algo más de 40% de transbordos, ¿ok? Pero la gente, claro, va a ir mucho más rápido, y luego cuando entre el sistema integrado... ¿Y con un solo pasaje o no? No exactamente, ¿ya? O sea, vas a tener que pagar 2 veces. Sí, van a tener que pagar 2 veces como en el metropolitano cuando entran alimentador y troncal, pero el sistema integrado debe premiar al que tome doble, y por lo tanto cuando tomas alimentador y troncal debes tener una rebaja con una tarifa que es más baja que la suma de las tarifas parciales, ¿no? Para incentivar precisamente la integración, ¿no? Entonces ese es un proceso en el que estamos y que va a empezar a operar cuando el sistema único de recaudo opere, ¿no? Y ahí tenemos un buen acuerdo con el MTC para que haya un sistema de recaudo único para los trenes y para todas las rutas tradicionales y para todas las rutas de los corredores complementarios. O sea, va a haber un único recaudo. Creo que ese es el mejor acuerdo que el MTC y la Municipalidad de Lima hemos logrado, ¿no? Porque con eso ya vamos a tener un solo sistema, ¿no? De acuerdo. Y el tema de los taxis, brevemente, ¿a dónde apuntan con el tema de esta? Se han inscrito, pero ya se han inscrito varias veces. Sí, claro, en el pasado. Pero es que antes se escribían de forma mentirosa, ¿no? Y te explico qué significa esto, ¿ya? En el Perú hay 3 tipos de taxis, ¿ok? El taxi remis, que es este taxi pitucón del aeropuerto y de los hoteles caros, que está más o menos bien organizado, ¿ya? Y es propiamente un taxi empresarial, la mayoría tiene sus trabajadores en planilla y están bien. Mucho mejor que los demás, ¿ok? Luego tienes el taxi estación, donde están las principales empresas que deben tener estación, ¿ok? Que son las que uno llama por teléfono, ¿no? Taxi Real, Taxi Seguro, Taxi Satelital, Taxi Plus, en fin, todas esas. Y luego tienes el taxi independiente, que digamos es el taxi amarillo típico que digamos Andrade trató de sacar adelante con fuerza. Sí, perdón. Me están pidiendo una pausa, no hay problema. Una pausa de esa. Internet móvil prepago de Claro. Cuenta ganadora del BBVA Continental.
Seguro oncológico integral. Todo va a estar bien. RIMAC Seguros. Brother, la línea de equipos multifuncionales que te da más por tu dinero. Vive la experiencia Lexus en www.lexusperu.com.pe. Haz las cosas con maestría. Escuela de Posgrado Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor, ya tiene crédito. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué rápido! ¡Wow! El día que estuvimos acá, incluso a mi hija le dio las ganas de visitar su cuarto, sus cosas. Y esa expresión que ella tuvo, no me lo quita nadie de la retina. No hay nada como estar en casa, en tu casa. Interbank presenta Ahorro Casa. Ahorra desde 4 meses y podrás acceder al crédito para tu casa propia. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Este 17 y 18 de noviembre, no te pierdas el 30% de descuento en todo WOM Juguetes. Aprovecha los mejores descuentos en tus marcas favoritas. Barbie, Hot Wheels, Nerf, Lego y muchas marcas más. Disfruta la mayor variedad en juguetes en WOM. WOM, donde comprar es un placer. El amor es uno de los remedios más fuertes. Seguro oncológico integral de RIMAC. Creado con amor para ayudarte a prevenir y combatir el cáncer. Preocúpate menos. RIMAC Seguros. Quería completar ese sueño. Tener una casa. Yo pensé que era un proceso más largo, pero fue rápido, ¿no? Fue así, bum, bum, bum. Ya cuando vinimos acá, mi hijo fue el que más vio el cambio, porque ha dado un cambio tremendo. Ahora está feliz porque tiene la banda, vienen, hacen bulla y todo, pero antes no podía. No hay nada como estar en casa, en tu casa. Interbank presenta Ahorro Casa. Ahorra desde 4 meses y podrás acceder al crédito para tu casa propia. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Muy bien, Gustavo Guerra García. Brevemente, entonces, de los temas de los taxis, Sí, rápidamente. no, entonces aquí lo fundamental es que antes había un montón de gente inscrita como si fueran taxi empresarial o estación, que no tenían estación, y que ahora se ha sincerado la cosa, ahora casi todos están como taxi independiente y ahora el municipio va a poder ayudarlos a ambos en su condición. Al taxi independiente ayudarlo a organizarse como taxi independiente, con sus paraderos y sus teléfonos si es posible, y el taxi estación regularlo y fiscalizarlo en su condición de taxi estación. Antes no podíamos hacerlo, ¿no? Ajá, esa es una regulación que va a ser progresiva. Claro, porque si nosotros hubiéramos entrado a regular al taxi estación falso, que Claro. seguía, en verdad, operaba como taxi independiente, pero se disfrazaba de taxi estación para evitar el pago del casquete y el color amarillo, hubiéramos tenido que sacar del mercado a todos y eso era socialmente inviable. Entonces lo que se ha hecho es sincerar las cosas para poder ayudar a cada tipo de taxi en su condición. Hablando del costo social, digamos, pérdida de empleos, la reforma me imagino que supone un cierto desplazamiento de empleo, los cobradores de las combi, van a haber menos combi, van a haber a la larga menos taxi, me imagino. En fin, eso como... A ver, en el caso de buses, la reforma es intensiva en empleo, ¿no? En las rutas tradicionales se usa un chofer por unidad. En el metropolitano, que se parece más a lo que nosotros vamos a trabajar, se requieren 2.6 choferes por unidad. Entonces, la reducción de la flota está compensada por la mayor intensidad de demanda de choferes. Dicho sea de paso. porque trabajan menos horas. Claro, porque hay jornada partida. O sea, van a ganar un poquito más, marginalmente más que hoy, ¿no es cierto? Pero van a estar en planilla, ¿no es cierto? Y van a trabajar con jornada partida de máximo de 5 horas, descanso de 1 hora y 5 horas. Entonces, la modernización es demandadora de choferes. Ahora, sí es cierto que no necesariamente todos los choferes actuales... Eso incrementa los costos, ¿no? Porque, sobre todo si se van a formalizar, siendo la formalidad tan cara en el Perú. De acuerdo, pero lo que pasa es que si no lo haces eso, no hay control de operaciones. O sea, eso es un tránsito por el cual tenemos que pasar. Y no es aceptable que la gente maneje 15 horas y se mate. No, obviamente. No es aceptable. Entonces, eso cuesta más, pero acuérdate que a los buses ahora les pagamos por kilómetro recorrido, ya no por pasajero subido. ¿Ok? Por lo tanto funciona. En el metropolitano ya funciona, porque el metropolitano se paga por kilómetro recorrido. Entonces, hay... O sea, en el saldo
se van a requerir más choferes y quizás menos cobradores o asistentes. Por lo tanto, la capacitación va a ser capacitar cobradores para que se conviertan en choferes, y con el Touring Club estamos viendo un plan para iniciar en enero esa capacitación para que se vayan preparando para el nuevo sistema, ¿no? Entonces todos los cobradores algunos que van a sobrar, tienen que entrar como choferes y polivalentes para que puedan trabajar en todos lados. Hoy día en el Perú faltan choferes en general. Bien, Gustavo Guerra García, muchas gracias por su participación en la hora N.